Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Huyen, una mujer valiente que ha enfrentado dificultades increíbles, criando a su hija Maya y construyendo una vida tranquila junto a De. Pero cuando su pasado regresa en la forma de su malintencionada suegra, la señora Joa, ¿podrá Huyen proteger a su familia y su felicidad? Vamos a descubrirlo juntos. Si te gusta esta historia, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse para no perderte nuestros próximos videos. Cuando De se enteró de lo que pasó, no perdió ni un segundo. Saltó a su moto y se dirigió directamente a la casa de la señora Joa, decidido a enfrentarla y proteger la frágil paz entre madre e hija. Pero una mujer tan cruel y terca como la señora Joa simplemente se rendirá. ¿Tendrá Huyen el coraje de defender la pequeña felicidad que tanto le costó recuperar? ¿Será realmente el puerto seguro para su hija en medio de nuevas tormentas? Esta es La Puerta de la Paz. Una historia de coraje, amor y la fuerza que nace del deseo de proteger. Y antes de sumergirnos, quiero preguntarte, ¿qué harías en el lugar de Huyen? ¿Debería perdonar o mantenerse firme para defender su felicidad? Veamos cómo se desarrolla. Esa tarde, el cielo parecía más pesado de lo habitual. El viento barría el camino de tierra, levantando una nube roja de polvo que se colaba en el pequeño patio de Huyen. Desde la distancia, una figura solitaria se acercaba, caminando con postura erguida, el rostro tenso, la mirada afilada como para cortar vidrio. Era la señora Joa, la madre de Tuk. Regresaba a la casa que una vez llamó hogar de su hijo, pero ahora, cada paso que daba parecía una intrusión en la vida de alguien más. Bibi, el perrito que Huyen había criado desde que se mudó, sintió el peligro de inmediato. Ladró furiosamente en la puerta, con el pelo erizado, mostrando los dientes, como si pudiera oler la tormenta que se avecinaba. La señora Joa frunció el ceño. ¿Qué clase de crianza permite que este perro insolente ladre así?, gritó. Dentro, Maya jugaba con sus juguetes de madera, ajena al principio, pero luego levantó la vista. Sus ojos se abrieron con miedo. Reconoció el rostro que había perseguido sus primeros recuerdos. La mujer que le gritó a su madre, que la acechó en medio de una noche lluviosa. Maya apretó su juguete con fuerza y lloró. «No puedes entrar, mamá Huyen. Hay una persona mala en nuestra casa». Su aguda vocecita hizo que la señora Joa se detuviera un momento, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa torcida, forzando un tono suave. «Mi nieta ha crecido tanto. ¿Por qué dices que soy mala? Solo vine a visitar a tu madre y a ti». Maya dio un pequeño paso atrás, con los ojos muy abiertos y alerta. Huyen no dudó. Corrió afuera tomando a su hija en brazos. Su voz temblaba, pero llevaba determinación. «Maya, ven con mamá. Vamos adentro». «Sí», susurró Maya, y luego la mirada de Huyen se fijó en la mujer que estaba en su puerta. Ya no había miedo en sus ojos, solo resolución y un leve rastro de compasión. «¿Qué la trae por aquí?» La señora Joa se quitó el chal, revelando un rostro endurecido por la ira. «¿Qué me trae aquí? ¿De verdad lo preguntas? ¿Te crees tan buena, tan pura? Por tu culpa mi hijo terminó en la cárcel. Querías verlo sufrir, ¿verdad?» Huyen guardó silencio un momento. Luego respondió con calma, su voz helada. «Yo no metí a nadie en la cárcel, señora. Él se metió solo con sus propias elecciones». El rostro de la mujer se contorsionó de rabia. «Si no hubieras presentado esa denuncia, no lo habrían arrestado. Buscabas venganza. Querías destruir a nuestra familia». Huyen abrazó más fuerte a Maya, sus ojos ardiendo con una ira apenas contenida.
¿Familia? ¿A eso le llamas familia?, preguntó, su voz aguda pero firme. Un lugar donde me golpeaban, insultaban en la noche y me echaban a la lluvia con mi hija. ¿Eso es familia para ti? Su voz flaqueó solo un segundo, pero recuperó el control de inmediato. Si hubieras dicho una sola palabra correcta en ese entonces, tal vez hoy todavía lo llamaría familia. Un silencio pesado cayó. Solo el viento susurraba en el jardín, agitando las hojas verdes y las flores. La señora Joa apretó las manos, la voz temblorosa. No estaba claro si era ira o vergüenza, pero dijo: «Él sigue siendo el padre de la niña. No piensas en él». Huyen miró a Maya, luego a ella. «Precisamente porque pienso en mi hija, tuve que actuar», dijo lentamente. «No quiero que crezca con el mismo miedo que me destruyó a mí». Su voz se suavizó, rompiéndose ligeramente. «Sabes, me quedé callada durante años para no avergonzar a tu familia. Pero el silencio no protege a nadie, solo enseña a los demás que pueden seguir haciendo daño». El rostro de la señora Joa palideció. «¿Te atreves a llamarme mala?». La mirada de Huyen no vaciló. Sus ojos eran agudos, firmes, penetrantes. «Si no fueras mala, ¿por qué te quedaste mirando mientras tu hijo me lastimaba? ¿Por qué culpas a la víctima solo para proteger tu orgullo?». Esas palabras golpearon los últimos restos de su orgullo, el orgullo de una mujer que una vez creyó tener todo el poder. La señora Joa tembló, su voz elevándose en un chillido. «¿Te crees mejor que yo? Una mujer que dejó a su marido no tiene derecho a hablarme así». Huyen presionó suavemente a Maya detrás de ella, erguida frente a la puerta. «No des un paso más. Esta casa ya no es un lugar para humillaciones o amenazas». El viento sopló con fuerza, agitando las cortinas detrás de Huyen. La tenue luz del atardecer la proyectaba en una nueva imagen. Ya no la mujer sumisa que bajaba la cabeza, sino una madre lista para defender su paz a cualquier costo. Un destello de miedo cruzó los ojos de la señora Joa. Ya no reconocía a la nuera temblorosa de años atrás. Frente a ella estaba una mujer resuelta, erguida e inquebrantable, con una voz fuerte como el hierro. Huyen habló lentamente, cada palabra deliberada, cargada de autoridad. «No le dije nada al señor Bach por respeto. Pero si me quedo callada ahora, ¿crees que él me dejará en paz? ¿O seguirás destruyendo la vida que estoy reconstruyendo?». La señora Joa no tuvo respuesta. En cambio, vislumbró los ojos grandes y valientes de Maya, tan inocentes, pero tan llenos de valentía, como los de Huyen cuando una vez creyó en el amor. Se dio la vuelta, su voz aún venenosa. «Disfrútalo mientras puedas. Algún día pagarás por todo esto». Huyen no respondió. Simplemente abrazó más fuerte a su hija, la tensión en su pecho aliviándose lentamente, mientras los pasos de la mujer se desvanecían, mezclándose con el viento que barría los campos. Bibi ladró una vez más, como para ahuyentar las sombras. Maya miró hacia arriba, susurrando: «Mamá volverá». Huyen acarició su cabello suavemente. «No, mi amor, nadie nos volverá a lastimar». Afuera, comenzó a caer una lluvia ligera, pero dentro del corazón de Huyen, la tormenta finalmente había pasado. Por primera vez en años, sintió una paz profunda y silenciosa. Esa noche, Huyen se sentó junto a la ventana, con la mano alrededor de un vaso de agua fría, aún temblando ligeramente. El miedo de antes persistía en su pecho, junto con las viejas heridas que no habían sanado del todo. Le contó todo a Dee, su voz quebrándose de vez en cuando, como si decir las palabras en voz alta pudiera invocar de nuevo a la señora Joa en la puerta. «No vino a aconsejarme como antes», dijo Huyen suavemente, con los ojos bajos. Gritó, su mirada parecía que podía devorarnos.
Maya, aún temblando, se había escondido en un rincón, su pequeño cuerpo acurrucado, sollozando en silencio. Los ojos de Dee se oscurecieron con una mezcla de ira y resolución. Sin decir una palabra, se levantó, tomó sus llaves y se dirigió a la puerta. El corazón de Huyen dio un vuelco. ¿A dónde vas?, preguntó, el pánico enhebrando su voz. Voy a hablar con ella, respondió Dee con firmeza. No podemos permitir que esto continúe. El motor rugió, la moto levantando polvo en el camino de tierra. El viento de la noche cortaba su rostro, frío y agudo, pero dentro, el pecho de Dee ardía con un fuego que no podía apagar. El recuerdo de Maya corriendo y llorando, del miedo de Huyen, lo atravesaba como cuchillos. Si alguien se atreve a lastimarla, no lo dejaré pasar. Cuando llegó, la puerta de la casa de la señora Joa estaba abierta de par en par. El olor a tabaco pesaba en el aire y un televisor sonaba ociosamente de fondo. En el patio, la señora Joa estaba sentada rígida en una silla de bambú. A su lado estaba el señor Bach, su rostro marcado por la edad y el cansancio. Una taza de té humeaba suavemente frente a él, con cenizas cayendo al suelo de baldosas. «No pudiste dejar en paz a la chica», dijo primero el señor Bach, con la voz tensa. «Tu comportamiento es una vergüenza». La señora Joa levantó la mirada, los ojos encendidos. «Fácil para ti decirlo. Si no hago esto, ella podría huir, faltarme al respeto. Tengo que hacerla temer. Necesita recordar quién manda aquí». El señor Bach se levantó, temblando de frustración. «¿Crees que el miedo construye una familia? Cuanto más haces esto, más alejas a la gente». La señora Joa soltó una risa amarga, casi enloquecida. «¿Y qué si huyen? Maya vendrá a vivir conmigo algún día. Cuando crezca tendrá que cuidar a Tuk. Después de todo es mi nieta, mi sangre». En ese preciso momento, la moto de Dee se detuvo en la puerta. La señora Joa frunció el ceño con fuerza y el señor Bach se giró para ver quién era. Con polvo pegado a la ropa, Dee avanzó, sus ojos fijos en la señora Joa. «Señora Joa», dijo, con voz clara e inquebrantable, «¿qué le está haciendo a Huyen? ¿Sabe lo asustada que estaba Maya hoy?» Los ojos de la señora Joa se entrecerraron. «Esta es mi casa, habla con respeto. No tienes derecho a decirme cómo comportarme». Dee apretó los labios, calmado pero firme. «Estoy hablando con respeto. Está cruzando una línea. Si continúa amenazando o acosando a Huyen, involucraré a la policía. La ley no permite que nadie use su rol de suegra para intimidar a otra persona». Una risa fría y aguda escapó de los labios de la señora Joa. «¿Te atreves? Huyen sigue siendo mi nuera. Tengo derecho a visitarla. ¿Qué he hecho mal?» «¿Visitar?», preguntó Dee, entrecerrando los ojos. «¿Llamarlo visita cuando le gritas a un niño? Cuando haces que una niña pequeña te llame mala. Eso no es visitar, es sembrar miedo». El patio quedó en silencio. El señor Bach miró a Dee con ojos llorosos. «Tienes razón», dijo débilmente. «Le he dicho muchas veces que pare, pero no escucha». La señora Joa golpeó la mesa con el puño, la voz aguda. «Todos están en mi contra. Me culpas por la niña y tú», señaló a Dee. «¿Quién eres para entrometerte en los asuntos de mi familia?» La mirada de Dee no flaqueó. «Soy alguien que interviene cuando ve daño. He visto cómo Huyen sufrió durante años en esta casa. ¿Sabes lo que hizo tu hijo?» «¡Cállate!», gritó la señora Joa, roja de ira. «¿Qué sabes tú? Él es su marido. Los asuntos conyugales no son asunto de nadie más. Por culpa de gente como tú, las mujeres sufren». La voz de Dee se elevó, quebrándose con indignación. «Se esconden detrás de la familia para justificar el daño.
Pero la familia no es excusa para la crueldad. Las manos del señor Bach temblaron mientras se aferraba al borde de su silla, con lágrimas acumulándose. «Joa, estás siendo cruel», dijo con voz ronca. La señora Joa se giró, con lágrimas brillando pero el orgullo intacto. «Hago esto por mi hijo. No estoy equivocada». Desacudió la cabeza lentamente, su voz firme, con un tono de finalidad. «Estás equivocada. La sangre no se fortalece pisando las lágrimas de otros». Sin decir otra palabra, dio la vuelta y se fue. El señor Bach lo llamó, con voz ronca y temblorosa. «Gracias. Eres el único que dijo lo que no tuve el valor de decir». De asintió. «Solo hice lo que había que hacer. Solo pido que la mantengas calmada. Si vuelve a acosarnos, presentaré una denuncia». El señor Bach se secó las lágrimas, asintiendo. «Entiendo, la vigilaré». Mientras se alejaba, la cortina de bambú se balanceó con el viento de la noche. Los sonidos de sillas crujiendo, suspiros pesados y los sollozos enojados de la señora Joa se mezclaron en la noche silenciosa, una música rota y desigual. Más tarde, regresó a la pequeña casa de Huyen. Bibi estaba alerta en la puerta. Maya corrió a abrazarlo, arrodillándose para acariciar su cabeza. «¿Tío D? ¿Volverá esa señora?», preguntó con la voz temblorosa. «No, Maya», susurró D, abrazándola fuerte. «Te prometo que nadie te volverá a asustar». Huyen lo miró, con gratitud brillando en sus ojos. «Tenía tanto miedo, pero gracias a ti ya no siento ese miedo». De sonrió, apretando su mano. «Nadie tiene derecho a hacerte temer. Estaré aquí, por ti, por Maya, por esta paz». Afuera, la vid de uva se mecía suavemente con la brisa. Un suave carillón de bambú sonó, como si el mundo mismo quisiera anunciar: «Esta casa conocerá la paz». Sin embargo, en algún rincón oscuro de la gran casa, la señora Joa aún acechaba. Su rostro parpadeaba en la luz tenue, arrugado y lleno de resentimiento. Con una voz cargada de lágrimas, murmuró: «¿Crees que esto es suficiente? Ni lo pienses, aún no he perdido». Pero en el pequeño hogar de Huyen, el día había terminado con un brillo dorado y melancólico. Los charcos en el camino reflejaban el sol poniente, y desde la cocina, el aroma de caldo de verduras y arroz recién cocido llenaba el aire. Huyen se movía con cuidado, atendiendo el fuego, su corazón más ligero que en años, cuando escuchó el zumbido familiar de una moto deteniéndose en la puerta. Su pulso se aceleró, una mezcla de alivio y preocupación. Entró, con polvo aún pegado a su ropa, el cansancio grabado en su rostro, pero con un brillo en los ojos. «Fuiste a ver a esa mujer. ¿No tuviste miedo?», preguntó Huyen suavemente. «Es impredecible. Me preocupé de que algo te pasara». Sonrió débilmente. «No fui a discutir. Fui a decir la verdad. El pasado quedó atrás, pero si ella se acerca de nuevo, involucraremos a la policía. Nadie tiene derecho a asustarte a ti o a Maya nunca más». Huyen dejó escapar un suspiro silencioso, con lágrimas acumulándose. No de miedo, sino de alivio. Alivio de que alguien finalmente se hubiera interpuesto entre ella y años de tormento. «Creo que deberíamos poner una puerta nueva», dijo D, con voz calmada como una brisa nocturna suave. «Una fuerte para proteger la casa y que Maya se sienta segura. Cosas pequeñas, eso es lo que necesita la paz». Huyen asintió, sus manos suavizándose alrededor de la cuchara de madera. «¿Sí? Y plantaremos una enredadera de bugambilla, para que cuando Maya crezca, solo recuerde flores y risas, no miedo ni discusiones». El silencio regresó, roto solo por el crepitar de la estufa.
Huyen se movía en la cocina, observaba desde el umbral, sintiendo una calidez que no había sentido en años. Maya estaba sentada junto a la cama, con un cuaderno abierto en una lección de matemáticas. «Tío, ¿puedes mostrarme esto?», preguntó dulcemente. «No entiendo». Sonrió y se acercó. «Claro, primero sumas, luego restas, ¿ves? Fácil». Maya saltó, la risa llenando la casa, mezclándose con el viento que agitaba la vid de uvas. Huyen sonrió, una sonrisa serena y rara, con gratitud en los ojos. Encontró su mirada en silencio. «¿Ves? La paz no necesita grandes gestos. Solo necesita a alguien dispuesto a cuidar las cosas pequeñas». Huyen asintió, con voz cálida y temblorosa. «Gracias, De». Por primera vez en muchos años, la casa olía a felicidad. El fuego proyectaba su suave resplandor en 3 rostros. Un hombre que había recuperado fuerza, una mujer que había sobrevivido al sufrimiento y una niña que descubría la alegría. El crepúsculo se desvaneció, dejando solo el canto de los grillos y el aroma terroso de la tierra húmeda. Huyen finalmente entendió. La verdadera paz no es el silencio forzado por el miedo. Es saber que alguien elige estar a tu lado, en cada tormenta. Eso, se dio cuenta, es el hogar. Huyen, una mujer que ha soportado un dolor inmenso. Finalmente comienza a construir una vida tranquila junto a su hija Maya y De. Justo cuando parece que la tormenta ha pasado, su cruel suegra, la señora Joa, reaparece, trayendo amenazas y miedo. Maya está aterrorizada y Huyen debe enfrentar los recuerdos dolorosos de su pasado mientras protege a su hija. De interviene, enfrentando a la señora Joa y defendiendo la nueva paz del hogar. Con coraje, amor y determinación, huyen y luchan por asegurar su casa, enseñándole a Maya el verdadero significado de seguridad y confianza. Pero incluso después de este enfrentamiento, una sombra aún persiste. ¿Realmente dejará la señora Joa en paz o regresará para desafiar su tranquilidad nuevamente? La respuesta podría cambiar todo lo que Huyen ha luchado por reconstruir.